¿Sabía usted que Jesús tenía hermanas? No estoy hablando de hermanas espirituales, no estoy hablando de discípulas. Estoy hablando de hermanas de sangre, niñas que crecieron en la misma casa que Jesús, que compartieron el mismo techo en Nazaret, que comieron en la misma mesa, que jugaron en los mismos patios. La Biblia lo confirma. En Marcos capítulo 6, versículo 3, cuando Jesús vuelve a Nazaret y enseña en la sinagoga, la gente se asombra y dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Hermanas, plural, al menos dos, quizás más. Pero aquí está el misterio. La Biblia no nos da ni un solo nombre, ni una palabra sobre quiénes eran, ni una historia, ni una mención después de este pasaje. Es como si hubieran sido borradas de la historia. ¿Pero por qué? ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué les sucedió? ¿Por qué sus nombres fueron silenciados mientras los de sus hermanos fueron preservados? Hoy usted va a descubrir todo lo que sabemos y todo lo que la tradición ha preservado sobre las hermanas perdidas de Jesús. Así que, antes de que empecemos esta historia increíble, ayúdeme aquí. Dele un me gusta a este video y suscríbase al canal haciendo clic en el botón rojo aquí abajo. Esto ayuda muchísimo al canal a crecer y a llevar este mensaje a más personas. Y mire, me encantaría conocerle mejor. Deje un comentario aquí abajo diciéndonos cuál es su ciudad y de qué país o estado nos escucha. Me alegra muchísimo saber que tenemos hermanos y hermanas que nos ven desde toda América Latina y hasta de otros países. Esta es nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Pues empecemos. En este video, usted va a descubrir lo que la Biblia realmente dice sobre las hermanas de Jesús. ¿Por qué sus nombres fueron omitidos? Lo que las tradiciones antiguas han preservado sobre ellas. ¿Cómo era ser hermana del Mesías? ¿Y por qué estas mujeres desaparecieron completamente del registro histórico? Vamos a empezar con lo obvio. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre las hermanas de Jesús? La respuesta es muy poco, casi nada. Y esto, en sí mismo, ya es parte del misterio. Tenemos apenas dos menciones directas. La primera está en Marcos 6:3, que ya he citado. Jesús vuelve a Nazaret, su ciudad natal, después de comenzar su ministerio público. Él está haciendo milagros en otros lugares. Su fama está creciendo y ahora él vuelve a casa. El sábado va a la sinagoga local y comienza a enseñar, y la gente queda absolutamente impactada. El texto dice: muchos, al oírlo, se asombraban y decían: ¿de dónde le vienen a estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Preste atención a esta frase. ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Primero, es plural, adelphai en griego, hermanas. Más de una. La gramática griega indica un mínimo de dos, posiblemente tres o más. Segundo, ellas están presentes, aquí con nosotros. Están en la sinagoga en ese momento, o al menos en la ciudad. La gente puede señalarlas. Esas de allí, sus hermanas. Tercero, el contraste es asombroso. Los hermanos son nombrados: Jacobo, José, Judas, Simón, 4 nombres, preservados para la eternidad. Pero las hermanas, silencio. Ningún nombre, solo sus hermanas. La segunda mención está en Mateo 3:5-56, que es un pasaje paralelo que describe el mismo evento. Mateo escribe: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no viven entre nosotros todas sus hermanas? De nuevo, todas sus hermanas. Plural, presentes, pero sin nombres. Y estas son las únicas dos referencias directas a hermanas de Jesús en toda la Biblia. Dos frases en 2 evangelios, describiendo el mismo incidente. Después de eso, nada. Silencio absoluto.
En los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas describe los primeros días de la iglesia después de la ascensión de Jesús, él menciona: todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Sus hermanos. Masculino. No menciona a las hermanas. En las epístolas de Pablo, cuando él habla sobre haber visto a Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19, no hay mención de hermanas. Cuando Judas escribe su epístola y se identifica como Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, de nuevo, ninguna mención de hermanas. Es como si sencillamente desaparecieran. Ahora, antes de sumergirnos en el misterio de por qué esto sucedió, necesitamos primero establecer algo fundamental. ¿Existieron realmente estas hermanas? ¿O es algún tipo de lenguaje figurado? Porque usted debe saber que existe un debate teológico de casi 2000 años sobre esto. La Iglesia Católica Romana enseña la virginidad perpetua de María, la idea de que María permaneció virgen durante toda su vida, incluso después del nacimiento de Jesús. En esa interpretación, los hermanos y hermanas mencionados en la Biblia no son hijos de María, sino primos de Jesús, o quizás hijos de José de un matrimonio anterior. La palabra griega, adelphos, hermano, y adelfe, hermana, ellos argumentan, puede significar parientes cercanos en general, no necesariamente hermanos de sangre. Y es verdad que en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, la palabra ach, hermano, a veces se usa de forma amplia para referirse a parientes. Abraham llama a Lot hermano, pero Lot era en realidad su sobrino. Así que, técnicamente, es posible que hermanas signifique primas o parientes cercanas. Pero aquí está el problema con esa interpretación. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Y en griego existe una palabra específica para primo, anepsios. Pablo usa esa palabra exacta en Colosenses 4:10, cuando se refiere a Marcos, el primo de Bernabé. Si los autores de los evangelios hubieran querido decir primas, habrían usado anepsios, pero no lo hicieron. Usaron adelphai, hermanas. Además, en Marcos 6:3, las personas de Nazaret hacen una distinción clara entre Jesús y sus familiares. Mencionan a María como su madre. Mencionan a sus y hermanas. Si fueran primos, ¿por qué se mencionaría a María como madre? Pero no habría mención de los padres de supuestas primas. La interpretación más natural, más directa del texto griego, es que Jesús tuvo hermanos y hermanas de sangre, hijos que María y José tuvieron después del nacimiento de Jesús. Mateo lo deja especialmente claro en su Evangelio. Él escribe en Mateo 1:25 sobre José: pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo. La palabra hasta implica claramente que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron una vida conyugal normal. Y una vida conyugal normal, en un matrimonio judío del primer siglo, significaría muchos hijos. Así que sí, Jesús tuvo hermanas, al menos 2, posiblemente 3 o 4, niñas que crecieron en Nazaret, en la misma casa que él. Pero ¿quiénes eran ellas? Para entender a estas hermanas, necesitamos primero entender la familia en la que nacieron. Necesitamos entender cómo era crecer en la casa de José y María en Nazaret en el primer siglo. Nazaret era una aldea minúscula. Los arqueólogos estiman que tenía un máximo de 400 habitantes en la época de Jesús. Era un lugar tan insignificante que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Ni una sola vez. Cuando Felipe le dice a Natanael que encontró al Mesías, Jesús de Nazaret, Natanael responde con escepticismo: ¿Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Era un lugar despreciado, pobre, rural. La aldea quedaba en las colinas de Galilea, lejos de las grandes ciudades, lejos de las rutas comerciales principales. La mayoría de las personas allí
eran agricultores o artesanos. José era tecton en griego, tradicionalmente traducido como carpintero, pero la palabra significa más ampliamente constructor o artesano. Él probablemente trabajaba con madera y piedra, construyendo casas, muebles, herramientas agrícolas. Su casa sería sencilla. Probablemente tenía apenas 2 o 3 habitaciones, paredes de piedra, suelo de tierra batida, techo de madera cubierto con barro y paja, una pequeña ventana, una puerta baja. Había una zona de cocina donde María preparaba pan, cocinaba guisos, molía granos. Había una zona de dormir donde toda la familia dormía. No habitaciones separadas como las tenemos hoy, sino un espacio compartido con esteras en el suelo. Y había animales, ovejas, cabras, quizás una vaca o un asno, que permanecían en un nivel inferior de la casa o en un corral anexo. Los animales proveían leche, carne ocasional, lana y fuerza de trabajo. En esa casa pequeña, sencilla, vivía una familia grande. María tuvo a Jesús primero, eso lo sabemos, el hijo primogénito, el Bekor en hebreo. El primogénito tenía un estatus especial en la familia judía. Era él quien heredaría la mayor parte de los bienes. Era él quien tendría responsabilidad por los padres en la vejez. Pero después de Jesús, vinieron otros. La Biblia nos da los nombres de los hermanos: Santiago, José o Joses en algunas traducciones. Judas, también llamado Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote. Y Simón, 4 hermanos, todos nombrados. Y luego las hermanas, al menos 2, posiblemente más. Si seguimos el patrón típico de una familia judía de aquella época, es probable que la familia tuviera 6 a 8 hijos en total. Así que Jesús, 4 hermanos nombrados, y probablemente 2 o 3 hermanas. Piensen cómo era aquella casa: 7, 8, quizás 9 personas viviendo en 2 o 3 habitaciones. El ruido, la confusión, las inevitables discusiones entre hermanos, la competencia por la atención. El trabajo constante solo para alimentar todas esas bocas. María se despertaba antes del amanecer, encendía el fuego, comenzaba a preparar el pan del día, el proceso de mezclar harina, agua y levadura, amasar la masa, dejarla crecer, hornearla en un horno de barro. Ella iba a buscar agua al pozo comunitario, una caminata diaria que todas las mujeres hacían, cargando cántaros pesados en los hombros. Ella lavaba ropa en el arroyo y remendaba constantemente. Con tantos niños, siempre había túnicas, rasgadas que arreglar. Ella cocinaba las comidas principales, guisos de lentejas, verduras, pan, ocasionalmente pescado o carne, pero generalmente la dieta era sencilla, basada en granos y legumbres. Y las hijas ayudaban, porque en la sociedad judía del primer siglo, las niñas aprendían observando y ayudando a sus madres. Desde muy jóvenes participaban en todas estas tareas domésticas. Imagine entonces a las hermanas de Jesús, siendo aún niñas, trabajando al lado de María, aprendiendo a moler granos, aprendiendo a hornear pan, aprendiendo a buscar agua, aprendiendo a cuidar de los hermanos menores, aprendiendo los miles de habilidades que una mujer judía necesitaba saber. Y mientras tanto, los niños trabajaban con José. Jesús, siendo el mayor, habría sido el primer aprendiz. Él aprendió el oficio de tectón. Aprendió a trabajar con madera y piedra. Aprendió a construir. Los hermanos menores, Santiago, José, Judas, Simón, seguirían el mismo camino. Era así como funcionaba. El padre enseñaba a sus hijos varones su oficio. Ellos trabajaban al lado de él desde que eran pequeños, asumiendo gradualmente más responsabilidad. Pero las niñas, ellas se quedaban con la madre, el mundo doméstico. Su futuro era el matrimonio, el convertirse en esposas y madres.
Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque esas niñas, esas hermanas sin nombre, estaban creciendo en la misma casa que Jesús. Ellas lo vieron todos los días de su vida hasta que Él salió de casa. Ellas lo conocieron de una manera que ningún discípulo, ningún apóstol, ningún seguidor posterior conocería. Ellas lo vieron despertar todas las mañanas. Vieron cómo trataba a María, cómo hablaba con José, cómo interactuaba con los hermanos. Ellas lo vieron aprender, lo vieron estudiar las Escrituras, porque todo niño judío aprendía la Torá, memorizaba los salmos, estudiaba a los profetas, y Jesús, siendo quien era, habría sido excepcional en esto. Lucas nos da un vistazo cuando describe a Jesús a los 12 años en el templo, discutiendo con los maestros de la ley. Ellos quedaron maravillados con su entendimiento y sus respuestas. Lucas 2:47. Si Jesús era así a los 12 años, imagine cómo era en casa. Las preguntas que hacía, los discernimientos que tenía, la sabiduría que demostraba. ¿Sus hermanas habrían notado esto? Ciertamente. Usted no vive con alguien extraordinario sin percibir que hay algo diferente en él. Pero al mismo tiempo, él era solo el hermano mayor, el hijo del carpintero, el niño que trabajaba en el taller con el padre, que comía en la misma mesa, que a veces probablemente irritaba a sus hermanos menores, como suelen hacer los hermanos mayores. Porque aquí está algo crucial para entender. No hay ninguna indicación en los evangelios de que la familia de Jesús reconociera quién era realmente durante los años en Nazaret. De hecho, tenemos evidencia de lo contrario. En Marcos 3:21, cuando Jesús comienza su ministerio público y las multitudes comienzan a seguirlo, el texto dice: cuando los suyos oyeron esto, salieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Los suyos, la familia de él, pensaron que había enloquecido, literalmente intentaron aprehenderlo, probablemente para llevarlo de vuelta a casa y protegerlo de sí mismo. Y en Juan 7:5, hablando sobre los hermanos de Jesús, el texto es aún más directo, pues ni aun sus hermanos creían en él. Si los hermanos no creían, es seguro asumir que las hermanas tampoco creían. Imagine entonces, usted es una de las hermanas de Jesús. Usted creció con él. Usted lo conoce desde que nació, o desde que usted nació si es más joven. Para usted, él es solo Jesús, su hermano, el primogénito de la familia. Sí, él es excepcionalmente sabio. Sí, parece tener un entendimiento profundo de las Escrituras. Sí, hay algo especial en él. ¿Pero él es el Mesías? ¿El Hijo de Dios? ¿El Salvador del mundo? Esto parece ridículo. Usted lo vio crecer. Usted lo vio aprender a andar. Probablemente lo vio caer y rasparse la rodilla. Usted comió 1000 comidas con él. Usted lo vio cansado, con sueño, sucio de trabajar en el taller. ¿Cómo este hombre, su hermano, podría ser el Mesías prometido? Y entonces él comienza su ministerio. Él deja Nazaret, comienza a predicar, comienza a hacer milagros, y la familia entera, incluyendo a las hermanas, piensa que ha perdido el juicio. Ahora vamos a hablar sobre algo que rara vez se discute. ¿Qué significaba ser una hermana no solo de Jesús, sino también de los hermanos de él, en una familia que de repente se volvió notoria? Porque cuando Jesús comenzó su ministerio público, esto no le afectó solo a él, afectó a toda la familia. Y en una aldea pequeña como Nazaret, esto era enorme. Imagine que usted es una de las hermanas. Usted probablemente tiene edad de casarse, o quizás ya está casada. En el primer siglo, las niñas judías generalmente se casaban entre los 12 y 16 años. Así que en el tiempo del ministerio de Jesús, cuando él tenía cerca de 30 años, las hermanas probablemente tendrían entre 15 y 25 años. Si usted aún no estaba casada, estaba prometida o cortejada, y de repente su hermano mayor se convierte
En esta figura controvertida, él está desafiando a los fariseos, está rompiendo tradiciones del sábado, está comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores, está diciendo cosas que suenan blasfemas a los líderes religiosos, y todo el mundo sabe que él es de su familia. Ese es su hermano, esa familia de carpinteros de Nazaret. ¿Cómo afectaría esto sus perspectivas de matrimonio? En la cultura judía, la reputación de la familia importaba inmensamente. Un matrimonio no era solo entre dos individuos, era una alianza entre dos familias. Si su familia estaba asociada a un hombre que los líderes religiosos consideraban problemático, peligroso, quizás incluso herético, pues eso haría todo más difícil. Si usted ya estaba casada, imagine las conversaciones con su marido, imagine las preguntas de su familia política. Su hermano está causando problemas de nuevo. Él ofendió a los fariseos. ¿Qué va a hacer su familia al respecto? Y hay más. En la sociedad judía del primer siglo, cuando el padre moría, el hijo mayor asumía la responsabilidad por la familia. Él se convertía en el proveedor, el protector, el líder de la familia. José aparentemente murió antes de que Jesús comenzara su ministerio, porque José no es mencionado después de las narrativas de la infancia. La última vez que lo vemos es cuando Jesús tiene 12 años en el templo. Entonces Jesús, como primogénito, habría tenido responsabilidad por María, por los hermanos menores, por las hermanas. Él debería cuidar de ellos, proveer para ellos, especialmente para las mujeres de la familia que eran más vulnerables. Pero entonces él las deja. Él abandona el taller de carpintería. Sale vagando por Galilea, predicando, sin casa fija, dependiendo de la generosidad de otros. ¿Cómo se sintieron las hermanas sobre esto? Ellas probablemente sintieron que él puso su misión por encima de su responsabilidad familiar. Hay un momento en los evangelios que captura esta tensión perfectamente. En Marcos 35, mientras Jesús está enseñando, alguien viene y dice: tu madre y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. ¿Se da cuenta? Vinieron a buscarlo. María, los hermanos, las hermanas, toda la familia vino. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Él mira a las personas sentadas alrededor de él y dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Es una declaración radical. Jesús está esencialmente diciendo que los lazos espirituales son más importantes que los lazos de sangre, que su verdadera familia no es la familia biológica, sino aquellos que siguen a Dios. Para nosotros, leyendo 2000 años después, esto puede sonar inspirador, pero imagine ser una de las hermanas escuchando sobre esto. Su hermano esencialmente dijo que usted, su propia hermana de sangre, no es realmente su familia, a menos que usted crea en él y siga sus enseñanzas. Esto sería devastador, ofensivo, doloroso, y reforzaría aún más la idea de que había perdido la razón. Se está considerando mayor que sus propios lazos familiares. Esto es una locura. Entonces, durante todo el ministerio de Jesús, esos 3 años intensos, donde él estaba transformando Galilea, desafiando autoridades, reuniendo seguidores, las hermanas probablemente no formaban parte de esto. Ellas estaban en Nazaret, viviendo sus vidas, cuidando de sus hogares, de sus maridos, de sus hijos, quizás ayudando a cuidar de María, quien ahora era viuda, y de lejos, escuchando historias sobre lo que el hermano loco de ellas estaba, hasta que vino la Pascua del año 33, dependiendo de la cronología que usted siga. Jesús fue a Jerusalén para la Pascua. ¿Y qué sabían las hermanas sobre esto? Oyeron los rumores de que estaba en problemas, que los líderes religiosos estaban conspirando contra él. María aparentemente sabía que algo andaba mal porque ella estaba en Jerusalén. Juan 19:25 nos dice:
Cerca de la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María, la madre de Jesús, estaba allí, en la crucifixión, observando a su hijo morir. ¿Pero qué de las hermanas de sangre de Jesús? No hay mención de ellas. Ninguno de los 4 evangelios coloca a las hermanas de Jesús en la escena de la crucifixión. María estaba allí. Juan, el discípulo, estaba allí. Algunas otras mujeres estaban allí. María Magdalena, María madre de Santiago y José. Probablemente una referencia a la madre de los apóstoles, no a los hermanos de Jesús, Salomé. Pero las hermanas de Jesús, ausentes. ¿Por qué? Quizás ellas estaban en Nazaret y sencillamente no pudieron llegar a Jerusalén a tiempo. La comunicación era lenta. Si Jesús fue arrestado el jueves por la noche y crucificado el viernes por la mañana, y Nazaret quedaba a unos 3 días de caminata de Jerusalén, pues matemáticamente no habrían podido llegar, o quizás ellas no lo sabían, quizás nadie las informó hasta que fue demasiado tarde, y esta es la posibilidad más dolorosa, quizás ellas no quisieron estar allí. Tal vez aún creían que él estaba loco, que se había buscado eso a sí mismo, y no querían asociarse con su vergüenza pública. Porque la crucifixión no era solo una forma de ejecución, era la forma más humillante, más vergonzosa de morir. Estaba reservada para los peores criminales, para esclavos rebeldes, para enemigos del Estado. Estar asociado a alguien que fue crucificado traía vergüenza para toda la familia. Entonces quizás las hermanas se quedaron lejos deliberadamente, protegiendo sus propios nombres, sus propias familias, sus propios hijos de la mancha de tener un pariente crucificado. La Biblia no nos lo dice. Lo que sabemos es que después de la resurrección algo cambió. En Hechos 1:14, Lucas describe los primeros días después de la ascensión de Jesús. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús estaban allí. Santiago, José, Judas, Simón. Ellos ahora eran parte de la comunidad cristiana. Ellos creían. ¿Pero qué de las hermanas? El texto dice, con las mujeres. Es plural, genérico. Podría incluir a las hermanas de Jesús, pero Lucas no las identifica específicamente. Y después de eso, nunca más son mencionadas. Santiago, el hermano de Jesús, se convirtió en líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo lo menciona como una de las columnas de la iglesia, Gálatas 2:9. Judas escribió una epístola. Los hermanos son figuras conocidas, documentadas en la iglesia primitiva, pero las hermanas desaparecen completamente del registro. ¿Por qué les sucedió? Existen algunas posibilidades y necesitamos explorar cada una honestamente. Primera posibilidad: ellas murieron jóvenes. En el primer siglo, la mortalidad, especialmente entre mujeres, era alta. Muchas mujeres morían en el parto. Las enfermedades eran comunes y frecuentemente fatales. No había antibióticos, no había cirugía moderna, no había los cuidados de salud que tenemos hoy. Es perfectamente posible que una o más de las hermanas de Jesús sencillamente murieron antes de que la iglesia primitiva comenzara a mantener registros detallados. Y si ellas murieron temprano, especialmente si murieron antes de convertirse en figuras significativas en el movimiento cristiano, no habría razón para preservar sus historias. Segunda posibilidad: ellas se casaron y se mudaron. Cuando una mujer judía se casaba, ella dejaba la casa de su padre y se unía a la familia de su marido. Ella asumía la identidad de la nueva familia. Su mundo se convertía en el mundo del marido, su ciudad, su sinagoga, sus conexiones. Si las hermanas de Jesús se casaron con hombres de otras ciudades, lo cual sería normal, ellas se habrían mudado. Y una vez que se mudaran, especialmente fuera de Galilea,
perderían contacto cercano con el movimiento cristiano primitivo que estaba centrado en Jerusalén. Ellas estarían viviendo vidas comunes en ciudades distantes, criando hijos, cuidando de hogares, y sencillamente no formarían parte de los eventos dramáticos que estaban sucediendo en Jerusalén. Los sermones de Pedro, los milagros de los apóstoles, la formación de la primera iglesia. Tercera posibilidad: ellas nunca realmente creyeron. Esta es difícil de considerar, pero necesitamos ser honestos. Juan 7:5 dice explícitamente que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio, y sabemos que eventualmente se convirtieron, porque los vemos en Hechos. Pero ¿qué si las hermanas no se convirtieron? ¿Y si ellas continuaron escépticas o quizás indiferentes? ¿Si ellas permanecieron fuera del movimiento cristiano? No. Habría razón para que los primeros historiadores cristianos preservaran sus historias. La iglesia primitiva estaba interesada en documentar testigos de la resurrección, en preservar las enseñanzas de los apóstoles, en contar las historias de aquellos que esparcieron el evangelio. Si las hermanas de Jesús sencillamente continuaron viviendo como judías comunes, no siguiendo el movimiento que su hermano había iniciado, ellas no serían consideradas dignas de mención especial en los registros cristianos. Cuarta posibilidad: sus nombres fueron deliberadamente omitidos para protección. Recuerda que en los primeros días ser cristiano era peligroso, especialmente en Jerusalén, especialmente antes de que Pablo se convirtiera y comenzara a evangelizar a los gentiles. Los cristianos eran una secta judía controvertida. Pablo persiguió a los cristianos antes de su conversión. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Santiago, hijo de Zebedeo, fue ejecutado por Herodes. La persecución era real. Si las hermanas de Jesús estaban viviendo en lugares donde ser identificada como hermana de Jesús las colocaría en peligro para ellas mismas, peligro para sus maridos, peligro para sus hijos. Pudo haber habido una decisión consciente de no registrar sus nombres públicamente. Sí, Jesús tenía hermanas, pero para su protección no vamos a decir quiénes son ni dónde están. Quinta posibilidad, y quizás la más triste: ellas fueron borradas por causa de su género. Necesitamos hablar sobre esto, porque la realidad es que la sociedad del primer siglo era profundamente patriarcal. Las mujeres, aunque valoradas en sus funciones domésticas, no eran consideradas testigos confiables. No podían testificar en un tribunal, no podían estudiar formalmente la Torá, no eran contadas en los censos. Hay un versículo famoso sobre cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Mateo 14:21 dice: los que comieron fueron cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se da cuenta? Las mujeres ni siquiera fueron contadas. Entonces, cuando los escritores de los evangelios y de los primeros documentos cristianos estaban decidiendo qué registrar, ellos naturalmente se enfocaron en los hombres. Los hermanos de Jesús eran hombres, entonces sus nombres fueron preservados. Las hermanas eran mujeres, entonces fueron reducidas a sus hermanas. No necesariamente por malicia, sino sencillamente porque era así como aquella sociedad funcionaba. Los hombres eran los agentes históricos, las mujeres eran auxiliares, telón de fondo, y la tragedia es que perdimos sus voces, perdimos sus perspectivas, perdimos lo que habría sido una visión única e insustituible sobre quién era Jesús. Porque piense en María Magdalena. Ella es nombrada. ¿Y qué sucedió? Siglos de mala interpretación, de difamación. En la tradición occidental, ella fue erróneamente identificada como prostituta, a pesar de no haber base bíblica para ello. Su reputación fue manchada por malentendidos y agendas. Si las hermanas de Jesús hubieran sido nombradas, quién sabe qué tipo de leyendas, especulaciones o difamaciones
se habrían acumulado alrededor de ellas a lo largo de los siglos. Quizás su anonimato las protegió, quizás fue una bendición disfrazada, pero incluso sin nombres, podemos aprender mucho sobre estas mujeres a través del contexto. Podemos reconstruir de cierta manera cómo debieron haber sido sus vidas. Vamos a empezar con su educación. En el primer siglo, las niñas judías no recibían educación formal como los niños. Los niños iban a la escuela de la sinagoga, aprendían a leer, memorizaban la Torá. Las niñas aprendían en casa, pero eso no significa que eran ignorantes. Lejos de ello, las niñas aprendían las escrituras oralmente. Ellas escuchaban las historias siendo contadas y recontadas. Ellas participaban en las fiestas religiosas, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, y a través de esas celebraciones absorbían la historia de Israel, las promesas de Dios, la esperanza mesiánica. Ellas aprendían los salmos porque eran cantados regularmente. Ellas conocían las historias de las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Lea. Ellas conocían las historias de mujeres heroicas como Débora, Ruth, Esther, y creciendo en la casa de María, María que fue criada en el templo, María que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Estas niñas probablemente recibieron una educación religiosa por encima del promedio. Ellas también aprendieron todas las habilidades prácticas. Como ya mencioné, ellas aprendieron a cocinar, a hornear pan, a coser, a tejer, pero aprendieron mucho más. Aprendieron a administrar un hogar. En una economía agrícola, esto significaba saber sobre siembra y cosecha, significaba saber cómo preservar alimentos, secar frutas, curar carnes, almacenar granos, significaba saber sobre hierbas medicinales, sobre cómo cuidar de los enfermos. Aprendieron el ciclo del calendario judío, cuándo y cómo observar el sábado, cómo preparar la casa para la Pascua, cómo hacer las velas para Hanukkah, cómo construir una sucá para la fiesta de los tabernáculos, y aprendieron, por encima de todo, cómo ser esposas y madres, porque ese sería su futuro, su destino, su identidad principal. En el momento apropiado, probablemente entre 12 y 15 años, cada una de ellas habría sido prometida en matrimonio. No eran ellas quienes escogían. José, cuando aún vivía, o los hermanos mayores después de él, habrían negociado los matrimonios. Ellos habrían buscado hombres de buenas familias judías, probablemente de Nazaret o aldeas cercanas, hombres que pudieran proveer, hombres de reputación decente. El compromiso habría sido formal, legalmente vinculante. Habría una celebración. Una dote sería acordada, una cantidad que el novio pagaría a la familia de la novia, o propiedad que la novia llevaría al matrimonio. Y entonces, después de un período de compromiso de quizás un año, vendría el matrimonio, una semana entera de celebración, música, baile, fiestas. La novia sería llevada de la casa de su marido en procesión, y entonces su vida adulta comenzaría. Ella se convertiría en parte de la familia del marido, asumiría las responsabilidades de esposa, y luego, si Dios bendecía, se convertiría en madre. Cada una de las hermanas de Jesús habría pasado por esto. Cada una habría dejado la casa en Nazaret para comenzar su propia familia, y es posible, incluso probable, que cuando Jesús comenzó su ministerio, al menos algunas de las hermanas ya no estuvieran en Nazaret. Ellas se habrían mudado a donde quiera que sus maridos vivieran. Esto explicaría por qué, en Marcos 6:3, cuando las personas de Nazaret mencionan la familia de Jesús, ellas dicen, sus hermanas están aquí con... quizás implicando que no todas estaban, solo algunas que aún vivían en la zona. Pero aquí está una pregunta fascinante que rara vez consideramos. ¿Las hermanas de Jesús tuvieron hijos? Probablemente sí. En la cultura judía,
La esterilidad era inusual y considerada una maldición. La mayoría de los matrimonios resultaban en hijos. Muchos hijos, lo que significa que Jesús tenía y sobrinos, niños que estaban biológicamente relacionados con él, que llevaban su ADN, y esos niños habrían crecido escuchando historias sobre su tío Jesús. Hizo cosas increíbles. Dicen que él curó a los enfermos, que él alimentó a miles de personas, que él incluso resucitó de los muertos. Algunos de esos sobrinos pudieron haberse convertido en cristianos, pudieron haberse unido a la iglesia primitiva, pudieron haber contado historias sobre lo que sus madres, las hermanas de Jesús, recordaban de él. Pero de nuevo, no tenemos registros. La historia silencia sobre ellos también. Hay una excepción fascinante, sin embargo. El historiador de la Iglesia Eusebio, escribiendo en el siglo IV, ha preservado una historia extraordinaria. Él cuenta que durante el reinado del emperador Domiciano, 81-96 d.C., hubo una persecución a los descendientes de David. Domiciano temía que algún descendiente davídico pudiera intentar reclamar el trono de Judá y causar problemas para Roma. Entonces ordenó que todos los descendientes vivos de David fueran localizados y traídos a él. Y Eusebio escribe que fueron encontrados 2 nietos de Judas, el hermano de Jesús. Esos 2 hombres eran agricultores pobres. Tenían manos callosas de trabajar la tierra. Fueron llevados a Domiciano. El emperador los interrogó. ¿Tenían alguna propiedad? ¿Alguna riqueza? Ellos respondieron que tenían solo un pequeño pedazo de tierra que trabajaban juntos. Valdría quizás 9,000 denarios. Y de ese trabajo sacaban su sustento y pagaban sus impuestos. Domiciano entonces preguntó sobre el reino de Cristo, ese reino del que hablaban los cristianos. ¿Cuándo vendría? ¿Qué tipo de reino sería? Y los nietos de Judas explicaron que no era un reino terrenal, no era político, era espiritual. Vendría al final de los tiempos. Domiciano, satisfecho de que ellos no representaban amenaza política, los liberó. Esta historia es fascinante por varias razones. Primero, confirma que los hermanos de Jesús realmente tuvieron descendientes. Segundo, muestra que esos descendientes eran conocidos y rastreados por la iglesia primitiva. Pero aquí está lo que es interesante para nuestra discusión. Eusebio menciona a los nietos de Judas, y Judas tuvo hijos. Pero ¿qué de los hijos de las hermanas de Jesús? ¿Los nietos a través de las hijas? Eusebio no los menciona. Y eso, de nuevo, refleja la mentalidad patriarcal. El linaje que importaba era el linaje masculino. Los descendientes a través de los hermanos eran rastreados. Los descendientes a través de las hermanas eran olvidados. Pero ellos existieron, y algunos de ellos pudieron haber estado entre los primeros cristianos, contribuyendo al crecimiento de la iglesia sin que nunca su relación con Jesús fuera reconocida o registrada. Ahora permítame llevarle a un lugar de especulación cuidadosa, pero fascinante. Si las hermanas de Jesús eventualmente creyeron, si ellas experimentaron algún tipo de conversión después de la resurrección, como los hermanos claramente experimentaron, ¿cómo habría sido esto? Imagine que usted es una de las hermanas. Usted creció con Jesús, usted lo conocía íntimamente, y usted lo descartó. Pensó que estaba loco. Quizás incluso sintió vergüenza y entonces él es crucificado, y una parte de usted piensa, bueno, él se buscó eso a sí mismo. Si él solo se hubiera quedado en Nazaret, con la familia, haciendo lo que se esperaba de él. Pero entonces vienen los rumores, las mujeres diciendo que el sepulcro está vacío, personas jurando que lo vieron vivo, sus hermanos, Santiago, Judas, los otros, de repente creyendo, de repente transformados. Y usted comienza a preguntarse, ¿podría ser verdad? ¿Podría él realmente haber resucitado? Y si fuera verdad, ¿qué significaba eso sobre todo lo que usted pensó?
Todas las veces que usted lo descartó, todas las veces que usted sintió vergüenza de él, su propio hermano era el Mesías, el Hijo de Dios, y usted no creyó en él, usted lo rechazó. La culpa sería abrumadora, pero también la maravilla, la transformación. Pablo describe cómo Jesús apareció a Santiago después de la resurrección. 1 Corintios 15:7. Esa aparición aparentemente convirtió a Santiago de escéptico a creyente apasionado. ¿Jesús apareció a las hermanas también? No tenemos registro, pero es posible. Es incluso probable, dado el carácter de Jesús y su amor por su familia. Imagine, usted está en casa, quizás en Nazaret, quizás en otra ciudad si usted se casó y se mudó, y de repente Jesús está allí. No un fantasma, no una visión, sino Él, sólido, real, vivo. Él la llama por su nombre, ese mismo tono de voz que usted conoció toda la vida. Él sonríe, quizás incluso haga una broma interna, algo que solo la familia entendería. Y todas sus dudas, todos sus años de no creer sencillamente, se desmoronan. Usted cae de rodillas, usted llora, usted dice, no lo sabía, perdón, no lo sabía. Y él la levanta, él la abraza, y él dice, lo sé, pero ahora usted lo sabe, y ahora puede vivir en la verdad. Esa es especulación, claro, pero es especulación basada en todo lo que sabemos sobre Jesús. Él no era rencoroso, él no guardaba rencor, él perdonaba. Si él apareció a Santiago, que también no creyó, ¿por qué no aparecería a las hermanas? Y si él apareció, si ellas creyeron, entonces ellas vivieron el resto de sus vidas con este conocimiento transformador. Nuestro hermano era realmente el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre las hermanas de Jesús? Sabemos que ellas existieron. Al menos 2, posiblemente 3 o 4. Sabemos que crecieron en Nazaret con Jesús. Sabemos que probablemente no creyeron en él durante su ministerio. No sabemos sus nombres, no sabemos qué les sucedió, no sabemos si eventualmente se hicieron cristianas o permanecieron escépticas, pero podemos hacer algunas suposiciones fundadas. Ellas probablemente se casaron jóvenes, como era costumbre. Probablemente tuvieron hijos. Probablemente vivieron vidas relativamente comunes. No fueron líderes de la iglesia, no escribieron evangelios, no fueron mártires famosas. Y por eso, por vivir vidas comunes, como mujeres casadas en un mundo patriarcal, sus historias no fueron preservadas. Pero aquí está lo que quiero que usted entienda. El hecho de que sus historias no hayan sido preservadas no significa que sus vidas no importaron. Cada una de esas mujeres era una persona real, con sueños, miedos, esperanzas, luchas. Cada una tuvo una jornada espiritual, cada una enfrentó la pregunta imposible, ¿qué hago con Jesús, mi hermano? Y si ellas llegaron a la fe, si eventualmente doblaron la rodilla y confesaron que Él era Señor, entonces ellas experimentaron el mismo milagro de transformación que todo cristiano experimenta. Ellas pasaron de la duda a la fe, del escepticismo a la adoración, de ver a Jesús como solo un hermano a verlo como Salvador. Y esa jornada, esa transformación personal, es tan significativa como cualquier milagro público, cualquier sermón registrado, cualquier episodio preservado en los evangelios. Porque al final no se trata de tener su nombre registrado en la historia, se trata de tener su nombre escrito en el libro de la vida. Se trata de conocer a Jesús, se trata de ser transformado por Él. Las hermanas de Jesús pueden ser anónimas para nosotros, pero no eran anónimas para Dios. Él las conocía a cada una por su nombre, conocía sus luchas, sus dudas, sus jornadas, y si ellas eventualmente creyeron, y yo personalmente creo que sí, porque es difícil imaginar que Jesús no alcanzaría a su propia familia. Entonces ellas están ahora en la presencia de Él. Están en el lugar donde no hay más lágrimas, no hay más duda,
No hay más el tipo de separación que experimentaron durante los años de su ministerio. Están en casa con el hermano que descubrieron ser el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué podemos aprender con las hermanas silenciosas de Jesús? Primero, la cercanía física con Jesús no garantiza la fe. Las hermanas crecieron con Él. No podían estar más cerca de Él físicamente, pero eso no las hizo creer automáticamente. Hoy, usted puede ir a la iglesia cada semana, puede leer la Biblia diariamente, puede estar rodeado de cristianos, pero si usted no tiene un encuentro personal con Jesús, si Él no se hace real para usted, toda esa cercanía no significa nada. La fe no es heredada, no se absorbe por ósmosis, es una elección personal, una respuesta individual al llamado de Cristo. Segundo, es posible ser escéptico sobre Jesús y aún así eventualmente encontrarlo. Los hermanos no creyeron. Las hermanas probablemente no creyeron. Durante años, ellos pensaron que Jesús estaba equivocado, que estaba loco, que estaba causando problemas innecesarios, pero eso no les impidió llegar eventualmente a la fe. La resurrección cambió todo. El encuentro con el Cristo resucitado derribó sus dudas. Si usted es escéptico hoy, eso no significa que esté más allá del alcance de Dios. Algunas de las personas más escépticas se convirtieron en los creyentes más apasionados. Pablo persiguió a cristianos antes de convertirse en el mayor misionero. Tomás dudó antes de declarar, «Señor mío y Dios mío». Sus dudas actuales no son el final de su historia. Tercero, no todos los fieles son famosos. Santiago, hermano de Jesús, se hizo famoso, líder de la iglesia de Jerusalén, mencionado por nombre, martirizado heroicamente. Pero las hermanas, si ellas creyeron, lo hicieron silenciosamente. Vivieron sus vidas comunes, criaron hijos, sostuvieron a sus maridos, sirvieron en sus comunidades locales, y eso está bien. Dios no llama a todos para ser Santiago. Él no llama a todos para ser líderes famosos, mártires conocidos, personas cuyas historias son registradas para la posteridad. Él llama a la mayoría de nosotros para ser fieles en lo común, para amar bien a nuestras familias, para servir donde estamos plantados, para vivir vidas de integridad silenciosa. Y esas vidas importan tanto como las vidas de los famosos. Cuarto, la historia a menudo olvida a las mujeres, pero Dios nunca olvida. Las hermanas fueron borradas del registro histórico, sus nombres fueron perdidos, sus historias fueron olvidadas, pero Dios las conoce. Él sabe quiénes fueron. Él vio cada momento de sus vidas, Él contó cada lágrima, Él celebró cada momento de fe. Si usted es una mujer y siente que su vida no importa, que su servicio pasa desapercibido, que su fe es invisible, sepa que Dios ve, Él sabe y Él valora. Un día en la eternidad, todas las historias no contadas serán contadas. Todas las contribuciones no reconocidas serán reconocidas. Toda fidelidad oculta será recompensada. Quinto, la familia puede ser el lugar más difícil para la fe. Es una paradoja extraña. Las personas que están más cerca de nosotros pueden ser las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. La familia de Jesús luchó para creer en Él. Lo conocían demasiado bien como humano para aceptar fácilmente que era divino. Si usted tiene familiares que no creen, no se rinda. Siga amando. Siga viviendo su fe auténticamente delante de ellos. La familia de Jesús eventualmente creyó, la suya también puede. A veces se necesita un milagro para abrir ojos escépticos. Probablemente fue la resurrección lo que convirtió a la familia de Jesús. Nada menos que eso habría sido suficiente para superar años de escepticismo. Usted no puede argumentar a alguien para que entre en el reino. Usted no puede probar a Dios a través de la lógica. Al final, se necesita un encuentro sobrenatural. Se necesita que Dios se revele. Entonces, ore por eso. Ore para que
Dios se revele poderosamente a aquellos que usted ama. Ore por un milagro que rompa las barreras de la duda. Y séptimo, su historia no termina con sus errores. Si las hermanas realmente no creyeron al principio, si ellas rechazaron a Jesús, si ellas sintieron vergüenza de Él, eso no fue el final de sus historias. La resurrección ofreció una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo, una oportunidad de reconocer lo que habían perdido y abrazarlo. Sus errores pasados, sus dudas anteriores, sus rechazos de Cristo, nada de eso es irreversible. Hoy puede ser el día en que su historia cambie. Hoy puede ser el día en que usted finalmente dice sí al hermano, al Salvador, al Rey que siempre la ha estado llamando. Las hermanas de Jesús permanecen un misterio. Nosotros no sabemos sus nombres, no sabemos sus destinos finales, no tenemos sus palabras preservadas, pero ellas eran reales, ellas importaban, y sus vidas, silenciosas y escondidas como pudieron haber sido, formaban parte de la gran historia de redención que Dios estaba escribiendo. Ellas nos recuerdan que no todos los héroes de la fe son nombrados, que no toda fidelidad es registrada, que no toda transformación es documentada, pero todo es visto por Dios, todo es conocido por Él, y todo será recompensado en la eternidad. Entonces, si usted se siente invisible hoy, si usted siente que su historia no importa, si usted siente que está viviendo en el anonimato, recuerde a las hermanas de Jesús. Ellas también vivieron en el anonimato, pero ellas eran hermanas del Rey. Y si usted conoce a Jesús, usted también es parte de la familia del Rey. Su nombre puede no estar en los libros de historia, pero está escrito en el corazón de Dios, y eso es lo que realmente importa. Si esta historia tocó su corazón, si usted ve algo de sí mismo en estas hermanas silenciosas, dele un me gusta aquí abajo y comparta este video con alguien que necesita saber que su historia importa, incluso cuando parece invisible. Cuéntenos en los comentarios, ¿qué es lo que más le impactó sobre las hermanas de Jesús? ¿Fue saber que existieron? ¿Fue darse cuenta de que probablemente no creyeron al principio? ¿Fue entender por qué sus nombres se perdieron? Deje su comentario y díganos también desde qué ciudad y estado nos está viendo. Y si aún no está suscrito al canal Revelaciones Bíblicas, suscríbase ahora y active la campanita, porque en el próximo video vamos a seguir explorando la familia de Jesús. Vamos a hablar sobre Santiago, el hermano del Señor, y cómo él pasó de escéptico a líder de la iglesia de Jerusalén. Es una historia increíble de transformación que usted no querrá perderse. Dejaré aquí en la pantalla los otros videos sobre la familia de Jesús. Tenemos el video sobre José, el padre de Jesús. Tenemos el video sobre los hermanos de Jesús. Tenemos el video sobre Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús. Son historias fascinantes que la mayoría de las personas nunca ha oído. Y recuerde, así como las hermanas de Jesús tenían una historia que importaba, aunque no fuera registrada, usted también tiene una historia que importa. Dios la ve, Dios la conoce, y Dios está escribiendo su historia, incluso cuando parece que nadie está prestando atención. Siga siendo fiel, siga creyendo, siga viviendo para Él, incluso en el anonimato, incluso en la invisibilidad. Porque un día, cuando estemos todos en la eternidad, todas las historias no contadas serán contadas. Y usted descubrirá que cada momento de fidelidad, cada acto de amor, cada elección de confiar, todo importó, todo contribuyó, todo formó parte del plan mayor de Dios. Que Dios le bendiga ricamente, que Él le dé la certeza de que su vida importa incluso cuando el mundo no la reconoce, y que Él la transforme, así como transformó a la familia de Jesús, de la duda a la fe, del escepticismo a la adoración. Un
Un fuerte abrazo, mi hermano, mi hermana. Usted es visto, usted es conocido, usted es amado, y yo le veo en el próximo video. Hasta entonces, que la paz de Cristo esté con usted. Quédese con Dios.